a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Que el Señor sea sensibilizando nuestros corazones hacia lo que es las misiones. La iglesia de Gaitán para este año 2025, hermanos, será una iglesia misionera. Y no solamente ofrendando. No, yo con ofrendar quedo listo. No, Señor. Vamos a ser testigos del poder de Dios. En el momento que se nos dé la oportunidad de hablarle a una persona, hablémosle. Amén. Esta mañana yo venía un poquito calladito en el carro y bueno, ¿cómo rompo este hielo aquí con este señor tan serio? Y entonces de una vez, ¿sabe? Estamos en el tiempo del fin. Y ahí mismo, y por ahí le fui dando a punta de Biblia hasta que llegamos acá. Entonces hay que, hermanos. Y eso son misiones, porque está cumpliendo la misión. Oremos. Soberano Señor, y adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, gracias te damos. Tú eres bueno. Grandes son tus misericordias. Háblanos, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Sensibiliza, oh Dios mío, nuestros corazones, Señor, hacia lo que es la obra misionera. En tu nombre santo. Amén y amén. Pónganse en cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a estar dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Hoy, segundo domingo del mes de diciembre, acá en la iglesia de Gaitán celebramos el segundo domingo de cada mes el culto misionero. Y nos ha sido de grande bendición. Estaba escuchando el informe que el hermano José nos estaba dando de este año en lo que respecta a la ofrenda misionera en comparación con algunos años anteriores, el 300%. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso quiere decir que nos estamos identificando con las misiones. Antes era una ofrenda de 220, 250, se sacaba de ahí del fondo la ofrenda, pero ahora se le está haciendo énfasis a lo que son las misiones y ya tenemos una ofrenda un poco más voluminosa. 800, 900, 1,000,000 de pesos, cosa que no se veía. ¿Por qué? Porque la iglesia está identificada con la gran comisión. En esta mañana, hermanos, vamos a mirar por las escrituras algunos hábitos que nos ayudarán a mantener una mentalidad misionera. Amén. Con esto quiero decirles, como lo dije hace un momento, 2025, Gaitán será una iglesia de acción. Amén. Y no solamente en la ofrenda, sino también en el accionar. Evangelismo, refán y misiones locales. Y es que el Señor aquí nos lo está enseñando.
dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya el Señor todo lo tenía arreglado. Si nosotros miramos por la escritura Isaías, capítulo 9, verso 1 y 2, observamos proféticamente que la predicación del evangelio, que las misiones para aquel territorio comenzaría ¿dónde? En Galilea. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El Señor Jesucristo les envía hacia Galilea y les dice: allá pronto estaré para que nos encontremos, porque hay una misión que cumplir. Para eso yo he venido. He venido para publicar, anunciar las buenas nuevas de salvación. Y sabemos entonces por la escritura que los comienzos de la obra misionera, tal como lo acabamos de leer en este texto, comienza precisamente en Galilea, territorio de gentiles. Amén. Tal como vemos, la predicación del evangelio comienza es hacia quienes, hacia los gentiles. Por eso dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Amén. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entre los que dudaban estaba ¿quién? Tomás. Pero los demás le adoraron. ¿Y por qué le adoraron cuando le vieron venir? Porque ellos sabían que aquel que estaba frente a ellos no era otro sino que el Dios mismo de la gloria. Porque el único que es digno de adoración y alabanza es ¿quién? Es Dios. Y en Cristo vieron ¿a quién? A Dios. Por eso le adoraron. Y él no rechazó la adoración, la aceptó, porque él es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y eso está enmarcado en lo que dice la Escritura en Juan capítulo 20, verso 24 y 29. Después de la resurrección, cuando él aparece a sus discípulos y entra de una manera más bien súbita, y ellos se admiraron. Los discípulos en ese momento hubo también cierta alegría y temor, en fin, emocionalmente ellos estaban atónitos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto.
les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Allí vemos entonces cómo este discípulo dudó de lo que sus compañeros le habían dicho con respecto al Señor. Pero a renglón seguido continuamos. 8 días después, el Señor esperó 8 días para manifestarse nuevamente. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Y Tomás se reaccionó al verlo y tuvo que tragarse sus propias palabras. Tomás, no seas incrédulo. Mete entonces lo que has dicho, tu dedo en mi llaga, tu mano en mi llaga. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás al ver al Señor Jesucristo? Lo adoró diciendo: Señor mío y Dios mío. Fuerte ese aplauso. Amén. Es que en la gran comisión, hermanos, hacia el mundo, tenemos que dar testimonio que aquel a quien hemos recibido como Señor, Él mismo es Dios. Amén. Y vemos entonces lo que dice el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Cristo, poseedor de toda potestad. Y mucho es lo que nosotros hemos escuchado y hemos leído en las Sagradas Escrituras con respecto a Él. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es quien provee, Él es nuestra paz, Él es quien levantó muertos. Amén. Dio el oído a los sordos, hizo que los mudos hablaran, que los paralíticos caminaran. ¿Por qué? Porque Él tiene toda potestad. Porque Él tiene todo poder. Y prueba de eso es que cuando el agnosticismo trata de enterrarlo, sembrando dudas con respecto a su existencia, más y más y más gentes llegan a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Multitudes llegan a los pies del Señor. Y a nosotros, hermanos, Él nos ha empoderado. Eso es lo que de pronto la iglesia no entiende en estos momentos. Y es por eso que terminando año hay muchos que tratan de tirar la toalla. Ay, ¿cuándo será que termina este año? Y se están haciendo despedidas y comilonas y regalos y obsequios y presentaciones. Y una cosa es como que si les picara un hormiguero, con ganas entonces ya de entregar. Hermanos, pero es que el Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado empoderamiento, no por un año, sino todo el tiempo. Hermanos, que estemos en su iglesia, sea porque durmamos en Él, o sea porque de un momento a otro Él venga para levantarnos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y al nombre de Jesús.
Por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad viene de ¿qué? Viene de poder. Viene de poder. Y cuando nosotros miramos, hermanos, allá en Mateo capítulo 10, verso 1 en adelante, podemos leer lo que Él nos ha concedido a nosotros para dar cumplimiento entonces a la gran comisión. Antes el texto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ese llamamiento prevalece en esta mañana, hermanos. Eso no solamente fue para aquella época, para aquel momento. Esos 12 discípulos prácticamente son la iniciativa. Amén. Son el punto de partida para el gran trabajo que Él se había propuesto. Venir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y cuando esas ovejas perdidas del pueblo de Israel no le quisieron escuchar, lo anularon, entonces a los que hemos creído a Él, a los que le hemos aceptado, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no para que estemos ahí tan sentaditos, tan apoltronados, tan quieticos. Es para que, hermanos, continuemos extendiendo el reino de Dios. Y la extensión del reino de Dios se hace es a través de la predicación del evangelio. ¿Y qué dice? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Él nos dio credenciales, hermanos. No tenemos por qué temer, nos dio credenciales. Nos dio potestad, nos dio autoridad sobre espíritus inmundos, sobre los demonios. ¿Para qué? Para que los echasen fuera en su nombre. Amén. Es que eso lo está diciendo el mismo evangelista Marcos. ¿Qué nos dice? Nos dice que Él nos ha dado potestad en su nombre de recibir el Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas. Nos ha dado potestad, hermanos, de echar fuera demonios, de colocar nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanar. ¿Para qué dice? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero ahora es más fácil echarse todo un día haciendo fila por una cita ante una EPS que doblar las rodillas para que el Señor sea quien sane nuestras enfermedades, sane nuestras dolencias. Claramente, Cristo, poseedor de toda potestad, nos ha empoderado a nosotros y nos instruye, nos capacita, hermanos, para que cumplamos la gran comisión, dándonos señales. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos en esta mañana aquí creen? ¿Cuántos creemos? En mi nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. ¿Qué más? Continúe. ¿Ah? Pondré las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si les dieran a beber cosa mortífera, no les hará ningún daño. Amén. Porque es que somos los misioneros del Dios de la gloria. Amén.
Ahora, hermanos, continúa diciendo el verso 19, hablando de esta gran comisión. Por tanto, por lo que ya os he dicho, por lo que os he encomendado, por lo que ustedes ya saben a qué es que han venido, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esos tres títulos está fusionado un nombre. En esos tres títulos está fusionado un solo nombre. Y ese nombre es Jesús. Y ese nombre es Jesús. Hay noticias de la iglesia unicitaria del nombre apostólica. Amén. Alrededor del mundo. ¿Sabe, hermanos, cuántos creyentes hay en el mundo registrados a manera de censo entre la iglesia, la IPUC, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Estados Unidos, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia Jean Jesús del Ecuador, que es la misma iglesia? 30 millones en el mundo. 30 millones. Es poquito, porque hay alrededor de 7,000 millones. ¿Es 7,000 millones de habitantes que tiene el mundo? Amén. Pero, hermanos, es una bendición saber que cada día el más grande y poderoso avivamiento en el mundo es que miles de trinitarios están aceptando el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se está dando cumplimiento. Y ellos preguntaron quiénes eran ellos, los religiosos. ¿Y quiénes eran esos religiosos? Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas. Ellos, los que crucificaron al Señor Jesucristo, vinieron a los discípulos y preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro, ni corto ni perezoso, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ese bautismo en unos supuestos nombres queda prácticamente, hermanos, anulado por el trinitarismo, porque ellos están teniendo la revelación del nombre, y que el bautismo valedero es Hechos 2:38. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ahora, hermanos, en esta gran comisión, en este análisis que nos presenta aquí Mateo 28, 16 al 20, nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Iglesia de Gaitán, nosotros hemos sido delegados por el Señor para discipular. Amén. Para discipular, para enseñar la doctrina, para predicar, hermanos, la formación moral y espiritual. Él no ha mandado a ser evangélicos. Él ha mandado a ser discípulos. Y al discípulo debe ser como ¿quién?
como es su Señor el Maestro. Evangélicos, de eso está lleno el mundo. No es que cualquiera le dice por ahí en la calle, Dios le bendiga. A cualquiera por ahí con el cigarrillo en la boca y dice, gloria a Dios. ¡Ah, qué belleza! ¿Ah? Dios le bendiga por aquí, Dios le bendiga por allá. Primero era, que la Virgen María los acompañe. Ya eso ya no es eso. Dios le bendiga, que el Señor lo acompañe, que el Señor Jesús lo lleve con bien. ¿Quiénes son esos? Los religiosos. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos discípulos de Cristo. Somos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hermanos, porque hemos aprendido de su palabra. Cuando leemos en Hechos 2:42, ¿qué vemos allí en ese texto? Los principios mismos. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice que perseveraban en el dogma, en las tradiciones del judaísmo. No. ¿Sabe usted cuántas son las reglas, mandamientos, estatutos, ordenanzas que el judaísmo tiene? ¿Sabe cuántas? 603. 603 ordenanzas, mandamientos, preceptos. Pero todo eso lo llevó el Señor Jesucristo y lo clavó en la cruz del Calvario. Nos liberó de todo eso. ¿Qué tal, hermanos? A estas alturas de la vida, nosotros allá parados en la puerta, quitándonos los zapatos y otros lavándonos los pies, o allá parados en la... Eso nos lo mandó allá la agenda 30 ¿qué? 2020, eso lo mandó la agenda 2020, y poner allá en la puerta un lavacro ahí, para saber de que tantos miles se murieron y tantos fuimos afectados con eso. Pero el Señor abolió. Y ahora tenemos la doctrina de los apóstoles, perseverando en ella, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y entonces sigue diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estamos solos en esta gran comisión. No estamos solos. Y si alguien se nos llega a levantar, el Señor nos ha dado poder, autoridad para reprender lo que sea en su nombre santo. Allá vemos en Marcos capítulo 16, el verso 19 y 20, allí en Marcos capítulo 16, cómo el Señor está con nosotros. ¿Qué dice? Y el Señor, aleluya, después que les habló ¿qué? Esto que estamos diciendo en esta mañana. Fue recibido arriba en el cielo, para dar cumplimiento al Salmo capítulo ¿qué? 24. Y se sentó a la diestra de Dios. Y dice, y ellos, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes? Okay, yo estoy predicando como casi a 200 y solamente puede escuchar uno que dice que los discípulos. ¿A dónde están los otros? 199. Y ellos, saliendo de la presencia del Señor en esos momentos, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguía. Me llama mucho la atención aquello que dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían, ayudándoles. Y la palabra se confirmaba. Amén. Porque es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, qué importante en esta mañana considerar los hábitos positivos que nos pueden motivar a mantener una visión misionera. Y eso es lo que pretendemos en esta mañana, Iglesia de Gaitán. Que si este 2024 lo hicimos bien, el 2025 lo haremos excelente. Que no nos vamos a contentar solamente como para hacer un cumplido. Es que si yo no hago esto, entonces ¿qué va a pensar el pastor? No, señor, eso no es cuestión de que qué va a pensar el pastor, es cuestión de qué le vamos a llevar al Señor. Amén. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Y lo que pretendemos en esta mañana es que usted y yo comencemos a adquirir hábitos. Adquirir hábitos en lo que respecta a la evangelización, en lo que respecta a la refán, en lo que respecta a las misiones. Un hábito. Todos hay un hábito necesario. Es necesario, es urgente. Es una necesidad prioritaria en nuestras vidas. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Comer. Yo ya tengo hambre. Comer. Amén. El hábito de comer para alimentar nuestro cuerpo. Y hay malos hábitos. ¿El hábito de qué? De beber. Pero de beber cerveza y aguardiente. El hábito de fumar. El mal hábito que se ha metido en la iglesia ahora. De muchos. Que cree uno que están leyendo la Biblia y están chateando. Mandándose mensajitos internos. Ah, no, qué belleza. Mire ese hábito. Y eso como que les pica. Eso mejor dicho. Tienen estos ¿cómo es que se llaman? Los pulgares. Una agilidad pero tremenda. Una agilidad tremenda. Ese es un hábito. Y malo. Cuando la persona pierde horas y horas y horas y horas. ¿Ah? Chateando, mirando, dándole dedo a eso. Viendo bobadas. Pero en lo que respecta a las misiones, hermanos, comencemos a adquirir buenos hábitos que nos ayudarán a alejarnos de todos aquellos malos hábitos que están carcomiendo nuestra vida espiritual. Y el primer buen hábito que nosotros debemos tomar es estudiar, hermanos. Estudiar, óigalo bien, la palabra de Dios. ¿Qué dice ya el Salmo 119, verso 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino.
para todos en general. Ahora, para los jóvenes que están enviciados, oiga, enviciados, y no solamente jóvenes, sino también viejos, que están enviciados en la red. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Dejar esos hábitos dañinos para comenzar a habituarnos en el estudio, en la lectura de la palabra de Dios. Un buen hábito, hermanos, estudiar en lo que respecta a las misiones, un país diferente cada semana. Y sabe que usted está ganando un terreno tremendo. Y es que no solamente está aprendiendo de los acontecimientos actuales de la historia, de las dificultades que enfrentan sus ciudadanos, sino que también está aprendiendo su cultura y está enriqueciendo usted lo que es la geografía universal. Decía el jueves que hace más de 40 años de esas cosas, estando en una iglesia, pudiéramos decirlo así, casi rural en Buriticá, el Señor nos inspiró a hacer un culto misionero a toda bomba, a toda bomba. Y me vine a Medellín en esa oportunidad y compré eso se llama ¿qué? Un planisferio, porque el mapamundi dice que es redondo, sino un planisferio de los países, los continentes, y señalamos y oramos. Y tuvimos siempre esa inclinación hacia el África, y resulta que en este momento estaba escuchando que ya hay misioneros para otros países. Y prácticamente yo creo que en menos de 5 años el continente africano tendrá un misionero, amén, de la IPUC. Y hay muchas maneras ahora usted. Bueno, yo voy a estudiar, por ejemplo, el Tíbet, la cultura del Tíbet. Sabemos de que el Tíbet fue invadido por los chinos, tiene una cultura, tienen su religión, pero qué bueno, hermano, que usted comenzara a estudiar el Tíbet, su cultura, su idiosincrasia, y dijera: Señor, qué bendición sería que en un momento a otro usted enviara un misionero hacia el Tíbet, y que muchos de esos budistas llegaran a ¿qué? A convertirse. Entonces comienza ese hábito de estudiar un país, de estudiar su cultura y orar por ese país. Amén. Y eso es bíblico. Recuerden que una ocasión Pablo quiso ir al Asia y él tenía esa visión, ese deseo, ese anhelo, ardía en su alma: Asia. Pero es que esa era la visión de él, pero la visión del Señor era diferente. No se lo permitió. Y más bien esa noche de sueño, el Señor le mandó una visión donde un hombre de otro país, un hombre macedonio, le dijo: pasa acá y ayúdanos. Y como Pablo era un ilustre, era un hombre de amplio conocimiento, él no fue rebelde a la visión. Seguramente que él se puso a estudiar. Bueno, yo quería ir al Asia. ¿Por qué? Porque yo estudié allí las ciudades de ese país, de ese continente, pero el Señor me mostró que no fuera a Asia, sino que fuera a Macedonia, y él no había estudiado nada de Macedonia, ni siquiera de pronto sabía por dónde quedaba eso. Entonces comenzó ¿a qué? A estudiar la cultura de los macedonios, la idiosincrasia, la geografía,
empacó y vámonos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque no es donde yo quiero, dice por allá un precioso himno, que hasta por cierto me gusta bastante, sino donde tú me lleves. No es donde yo quiera ir, sino donde tú me quieras llevar. Alguien en una ocasión, eso hasta hablaba en lenguas diciendo, yo quiero ir a Suiza, yo quiero irme para Suiza. ¿Y por qué no decía, yo quiero irme para Mozambique? O sea, para África. Y ni para Suiza ni para Mozambique, sino que más bien hasta se rebeló de la iglesia y quedó en nada. Es que el Señor es quien nos direcciona. Entonces, tome ese segundo hábito. El primero, el estudio, la lectura de la palabra. El segundo, estudie un país. Y de esa manera usted va a enriquecer su cultura. Amén. ¿Se comprometen? ¿Se comprometen? Son muy poquitos. No, amén. Pero no es conmigo, es con el Señor. Amén. En tercer lugar, medita sobre el llamado de Dios. Y el Señor en esta mañana aquí está llamando. Medita en el llamado de Dios. Él está llamando. Por eso estamos hablando de los hábitos misioneros. Y Él está llamando. Israel estaba en una situación, por cierto, muy difícil. En el reinado, creo que fue de ¿quién? Osías. Este rey había hecho unos grandes emprendimientos, pero la visión de Isaías estaba ¿qué? Opacada. Murió el rey y murió el rey, y entonces Isaías tuvo ese llamamiento. Amén. Y si nosotros leemos allá en Isaías capítulo 6, el verso 6, Osías es el capítulo 6 y el verso 6, allí vemos a un hombre escuchando el llamado. ¿Y qué dice? Isaías capítulo 6, el verso 1. Amén. Esto es en Isaías. Esto es Isaías, el llamamiento que le fue hecho al profeta Isaías. Alguien que lo abra ya. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban ¿qué? El templo. Sigamos. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y al uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a leer allá el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, porque Isaías se constituyó en un hombre indigno de lo que él había visto, y lo que él había visto era la gloria del Señor. Y nosotros, hermanos, hemos visto y somos testigos también de la gloria del Señor aquí en este lugar.
Y entonces, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Medita entonces en el llamado que el Señor te está haciendo. ¿Cuántos estamos dispuestos para el 2025 a apoyar a evangelismo, apoyar misiones, apoyar Reván? Queremos ver las almas para el Señor. Queremos ver este templo, hermanos, lleno de almas, discípulos del Señor. Entonces recibamos el llamado que el Señor nos está haciendo. En cuarto lugar, pídale al Espíritu Santo que confirme tu visión. Ya todo estaba debidamente listo, preparado. La iglesia estaba en cierta manera organizada, como lo está en esta mañana la iglesia de Gaitán, con todos sus ministerios, como está la IPUC a nivel nacional. Es que es de admirar que en estos momentos la iglesia tenga 44 frentes misioneros en el mundo y más de los que se abrirán. Que en los 5 continentes tenemos allí una familia misionera dando testimonio del poder salvador del Señor Jesucristo. ¿No es eso una bendición muy grande? Amén. Es una bendición. Cuando leemos allá en Hechos, capítulo 13, verso 1 y 2, nos damos cuenta que cuando la iglesia está organizada, cuando la iglesia es funcional, cuando la iglesia está en capacidades inclusive económicas, el Señor entra a operar en las misiones. ¿Lo creen? Yo lo creo. Miremos entonces el llamado que el Señor le está haciendo allí a Pablo y a Bernabé. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas, maestros. Oiga, profetas y maestros. O sea, predicadores de la palabra, maestros de la palabra. Entre ellos estaba Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Había un equipo. Amén. Hombres llenos del Espíritu Santo, de ayuno, de oración. Y sigue diciendo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Y yo estoy más que seguro que cuando una familia misionera va a un país, a otro continente, es porque el consistorio de ancianos ha orado, ha ayunado, ha calificado a esa familia para que vaya a ese lugar. Porque aquí, hermanos, el conducto regular prevalece, sigue. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Por eso en esta mañana aquí hay hombres y mujeres apartados para esta obra a nivel local. Dejémonos guiar entonces por el Señor. En quinto lugar, en la obra misionera a nivel local inclusive, viva sacrificalmente. Amén. Dé a los demás en su comunidad cuando tenga esa oportunidad. El hermano William no mencionó la hermana. Y para el Señor sea la honra y la gloria. Pero él necesitaban una vivienda, fueron una hermana y esa hermana les facilitó.
se atrevieron a hablar de un préstamo y esa hermana les prestó. Fueron a pagarle a esa hermana y dijo, no, dejen ahí que yo no estoy necesitada, continúen con su emprendimiento. Hombre, con una persona como esa hermana, ¿quién no le va a responder? ¿Por qué? Porque ha depositado confianza en estos muchachos. Pero en cuántas ocasiones, aún entre nosotros mismos y para la obra del Señor, somos amarrados. Por ahí el dicho en el mundo era más grotesco. Yo solamente me limito a la primera parte, amarrados. Uy, solo y hacemos moñolas a $1. Y hacemos moñolas a $1. Silencio sepulcral. Enemigos muchos del diezmo, de la ofrenda, del voto, de la dádiva, de la primicia. Y saber que con toda esa economía, con toda esa mayordomía, con todo ese dinero, hermanos, es que se sustenta la obra del Señor. Amén. Amén. De 220,000 pesos hemos llegado hasta $1,000,000. ¿Por qué? Porque ya la iglesia ha venido aprendiendo. Y es que Pablo nos enseña acerca de lo que es la obra sacrificial de un hombre hacia la obra del Señor en 2 Corintios 12:15. Vea, yo me le voy a demorar un tricito, hermanos. Me le voy a demorar un tricito. Por ahí dijeron que predíquelo. Así va a ser. Y miremos lo que dice Pablo, el misionero, el que fue a Bitinia, el que fue a España, el que fue a Roma, el que fue a Macedonia, el que fue a Asia. Amén. Mire lo que dice. Y yo, con el mayor placer, para él era un placer, para él era una satisfacción. Es que placer no solamente es comer. Es que placer no solamente es cuando usted tiene ¿cómo llama eso? Una empanada en la mano y una Coca-Cola aquí en la otra. ¡Qué placer me produce esta empanada y esta Coca-Cola! Sin mucho placer y más años adelante nos cobran por ventanilla. Pero Pablo habla del placer de dar. Para él era placentero dar. Y yo con mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado que menos. A mí cada rato me dicen por ahí, hermano Villada, ¿y usted a su edad cuándo es que se va a retirar del ministerio? No, eso no lo sé yo. Yo todavía me considero como con energías. Yo encuentro gran placer estudiando la palabra, predicando la palabra. Eso lo sabrá es el Señor. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Amén. Porque el Señor nos lo recuperará. Es que quien da al pobre, a Dios presta. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Búsqueda de actividades. Hay que buscar actividades para la obra misionera. Una comunidad eclesial como Gaitán, saludable, suele estar haciendo actividades orientadas a las misiones, motivando. Amén. Ahí, por ejemplo, estamos viendo que los jóvenes hace 8 días nos entregaron, vea, eso es una actividad, una bolsita
para que no echemos los 2,000 pesitos de siempre, sino para que echemos el doble, el triple, el cuatrotriple y todo lo que usted sienta dar. Por allá en una época se hablaba, es que el marrano misionero. Ay, es que marrano misionero. ¿Ah? Unas alcancías. Esa era actividad y se llenaban esas alcancías. ¿Por qué el marrano misionero? Porque el marrano siempre ha sido un referente de ¿qué? Del ahorro. Del ahorro. En estos días pasados, hace como 1 o 2 años, uno de mis hijos, el menor, que tiene el niño al Bobri, que usted lo conoce, tenían un tremendo marranote así, grande. Entonces le dice Fito al niño, es hora de romper el marrano. Y rompieron el marrano. Y eso, habían billetes, monedas, había buen dinero. Y con eso yo, bueno, nos vamos de turismo a ver por allá las ballenas. ¿Cómo se llama eso? Aviasolano. Y se fueron, ahorraron para irse. Por eso, hermanos, cuando hay estos programas, que el arbolito, que la banderita, que una cosita para la admisión, pero ahí así que piden, es que piden más que gato machucadero de carne. No, un informe. Por ejemplo, es de admirar el informe que acabamos de ver de la actividad del 2024, es de admirar cómo aún hasta los gobiernos mismos están diciendo, vea, tome ese lote. Se lo damos en comodato. Amén. Y hay lotes que están siendo inclusive escriturados. ¿Por qué? Porque saben que la IPUC, hermanos, es una iglesia sin ánimo de lucro. Y que en lugar de que les venga del exterior, antes mandamos para el exterior. ¿Y de dónde? De ese peso devaluado que nosotros manejamos, pero que el Señor lo multiplica. Que el Señor lo multiplica. Es que realmente es de admirar, hermanos. Pablo se fue como 14 años. No se supo más de él. Ni Pedro, ni Bernabé, nadie más supo de él. Y el Señor le puso, suba a Jerusalén, preséntese. Y fue allá y les presentó un informe misionero. Amén. Les presentó un informe misionero. Hermano, ¿y dónde está eso? Sencillamente hay que leer lo que dice la Biblia. Eso está en Gálatas 1:18, 24 y 2:1-2. Ahí está. Les dio un informe misionero a ellos de lo que había hecho en aquellos lugares. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En séptimo lugar, crear un horario de oración. No voy a hacer énfasis en ello porque ya el hermano Duvernay lo dijo, hermanos, saquemos ese tiempito. Pero si leemos en Efesios 6:18, allí encontramos cómo el apóstol Pablo nos está solicitando. Miremos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. ¿Cuáles santos? Aquellos que por la gracia del Señor se han ganado en los 5 continentes. Continuemos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca como misionero, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Iglesia de Gaitán, somos llamados a esto. Amén. Octavo, viajar con un propósito. Ya estoy terminando dentro de 1 hora. Viajar con un propósito. Cuando tenga la oportunidad de viajar de un lugar a otro, aproveche, hermanos, el momento para dar testimonio. Conocemos el pasaje de el etíope y Felipe.
Mire que nada de lo que estamos diciendo está por fuera del contexto bíblico. Ahí está que Felipe evangeliza al etíope y el etíope se convierte en el primer misionero para el África. ¿Sabían eso? Eso está en Hechos capítulo 8, versos 26 y 31. Y noveno, únase a un equipo de misiones. Existe un gran valor en las experiencias compartidas y el trabajo de misiones de la comunidad y de la iglesia. Yo les he colocado a ustedes el ejemplo del hermano Aldever Duque, a quien traje de mi pueblo como asistente, colaborador al barrio Santander. Y un día cualquiera le dije: Aldever, empaque maletas porque nos vamos para el Chocó. Fue un sentir que el Señor colocó en mi corazón. Siendo él mi asistente, debía de haberlo dejado ahí en la iglesia, haciendo su trabajo como asistente. Pero el Señor puso en mi corazón llevármelo. Creo que fue 15 días o un mes. Y ese muchacho allá en el Chocó, eso parecía un pez en el agua. ¡Qué felicidad! ¡Qué despertar misionero el que tuvo! Hace ya 22 años, 23 años, fue enviado a República Dominicana, Martinica, Haití, y no quiso regresar al país. Ese es un verdadero. Hay unos que se van 5 años y lo mandan por 5 años y a los 3 años ya están pidiendo cacao, como se dice, queriendo regresarse, porque esto no es para todo el mundo y no para quien tenga visión. Para quien tenga visión. Y hace 23 años fue enviado y nunca más ha vuelto a Colombia, sino que allá está, en esos países difíciles, anunciando el evangelio. Y por último, hermanos, en aplicabilidad del tema, no te sientas como tan cómodo, tan tranquilo, tirando mecedora, mientras que el mundo se está perdiendo. Gran parte de lo que se nos pide cuando servimos a los demás requiere que salgamos de nuestras circunstancias y silla de confort y vayamos a lugares y hagamos cosas que normalmente no hacemos. Si hay que ensuciarnos, hermanos, ayudando a alguien que está construyendo una casa, hombre, yo te ayudo a revolver mezcla, yo te ayudo a esta labor, yo te ayudo a la otra, hermanos, esto será de grande bendición. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esa dominical sí que estuvo larga, que ni me esperen las próximas. No, señor, eso no es así, porque hay que sentar el precedente de la palabra de Dios. Amén. Si fuera un predicador motivador emocionalista, hacía rato estuviéramos aquí danzando, brincando y haciendo, y ahí sí le pasa todo el tiempo guau, 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 guau. Pero hermanos, es la palabra, amén, la que nos edifica. Llevémosla en nuestro corazón. Sienta el llamado misionero que en esta mañana el Señor nos ha hecho. Apliquemos estos buenos hábitos en nuestra vida que el mundo nos necesita. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga.